pues el mensaje del día de hoy es acerca del Día de Acción de Gracias. Vamos a comenzar con la lectura de las Escrituras. Nos vamos a ir a Lucas 12, del 46 al 48. Y dice así: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Estas palabras son de Amén. Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y claramente nos dice que a quien mucho le es dado, mucho le es requerido. Amén. Entonces, pues vamos, para poder entender el Día de Acción de Gracias, tenemos que irnos para atrás en la historia, ¿verdad? En los fundadores de esta nación, de Estados Unidos. Los fundadores de esta nación creían en Jesucristo, eran cristianos firmes en la fe. Ellos estaban huyendo de los católicos, del catolicismo, del papado. Era en esos tiempos cuando Martín Lutero confrontó a la Iglesia Católica por ocultar la Biblia y usar otros libros. En esos mismos tiempos también estaba el rey de Inglaterra, que se quería divorciar y volverse a casar, y la iglesia no lo dejaba. Entonces, ¿qué hizo? Fundó su propia iglesia y puso sus propias reglas, y tuvo un total de 5 mujeres. Entonces, los cristianos verdaderos que sabían la verdad, sabían que todo eso estaba erróneo. Ellos querían seguir la voluntad de Dios y se fueron en busca de una tierra prometida. Señor, oraron, ¿verdad? Danos nosotros la libertad de poder adorarte y glorificar tu santo nombre sin que haya fuerzas terrenales interfiriendo en nuestra fe y en nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, pidiendo eso, se subieron a un barco que se llamaba el Mayflower. En ese barco ellos zarparon desde Europa hasta llegar aquí a las Américas. Ahora, lo sorprendente de esto es que donde aterriza el barco de ellos, ya habían aterrizado otros barcos que querían conquistar las Américas. ¿Y qué pasaba? Había pleitos con los nativos. Los nativos americanos que estaban aquí peleaban y mataban a las personas que llegaban a ese puerto. Sin embargo, antes de que los peligreses llegaran en ese barco, había llegado una plaga y había arrasado con toda la tribu de ese puerto. Solamente se había salvado un nativo. Entonces llegan ellos en 1620, llegan allí, y entonces pues está un friazo, hay un friazo, era invierno, hay un friazo, ellos se quedan adentro del barco, se están enfermando, no tienen que comer, sienten que todo está perdido, pero siguen ellos alabando a Dios, glorificando su nombre, siguen orando sin cesar. ¿Y qué pasa? Llega el nativo que se había salvado. El nativo que se había salvado llega a pedirles a ellos bebida. Ese nativo ya se había sido amigo de otros europeos que habían llegado antes y había aprendido el inglés. Entonces llega pidiéndole cerveza. Entonces, cuando llega ese nativo, les enseña cómo plantar y cultivar las tierras, y empieza a apoyarlos aquí en las Américas. Y entonces ellos siembran y tienen una cosecha muy exitosa, siembran muchas diferentes vegetales, ¿verdad? Entonces ellos tienen su cosecha exitosa, entonces se hacen amigos de otra tribu que estaba ahí en un lado, y los invitan a celebrar, ¿verdad? A darle gracias al Padre, al Creador de la tierra y del universo, porque los sacó donde estaban allá siendo sometidos por las tinieblas, los sacó hacia la luz, hacia la libertad, donde ellos podían, ¿verdad? Practicar libremente su fe sin ser perseguidos. Y no nomás eso, sino que les dio el fruto de la tierra. Entonces ellos celebran, la celebración duró 3 días seguidos, que ellos estuvieron dando gracias a Dios por haberlos sacado de allá y traerlos aquí, y porque ellos se pudieron establecer aquí su iglesia. Entonces, ¿qué pasa?
¿verdad? Pues se funda Estados Unidos, ¿verdad? Con las creencias del cristianismo, de la fe. Y ¿qué pasa con esta nación? Se vuelve la nación más mejor económicamente hablando, ¿verdad? Es la nación número 1 que tiene más dinero de todas las naciones. Es la número 1 en ejército, ¿verdad? Entonces es la nación donde tienes una iglesia en cada esquina, tienes una Biblia en cada cuarto de hotel. Amén. Tienes bibliotecas, vas a la biblioteca y puedes sacar una Biblia. Puedes ir a una tienda y comprar una Biblia. Amén. El Evangelio se nos es dado en todas partes, en la radio, en la televisión, se nos predica el Evangelio, se nos predica la verdad, ¿verdad? Entonces al que mucho se le has dado, mucho se le ha requerido, ¿verdad? El Señor nos ha dado a nosotros grandemente y en abundancia la verdad. Y entonces por lo tanto requiere de nosotros mucho, ¿verdad? Requiere que le agradezcamos, que lo busquemos, que sigamos su palabra, porque nosotros sabemos, hemos sido expuestos a la verdad, ¿verdad? Amén. Entonces, hay otros países donde la gente es perseguida aún el día de hoy. Por ejemplo, en Nigeria. En Nigeria, el 30 de octubre del 2024, fueron asesinados 15 cristianos cuando practicaban su fe. Del 1 de octubre del 2022 al 1 de octubre del 2023, o sea, en el periodo de un año, fueron asesinados en Nigeria 4.118 cristianos. Nigeria es un país radical islamista, y cuando tú quieres practicar tu fe, cuando quieres alabar y adorar al Dios verdadero, ¿qué pasa? Te persiguen y te matan. Esos son los mártires que han muerto por la fe, ¿verdad? Que están con el Señor. Entonces, nosotros nos ha dado Dios grandes bendiciones. Amén. Vivimos en América, vivimos en Estados Unidos, donde podemos nosotros predicar el Evangelio, donde podemos adorarlo, donde podemos libremente, servirlo libremente, y no nos pasa nada. Nadie nos puede censurar porque tenemos la libertad. Aleluya, gloria al Rey. Se nos ha dado grandemente, no nomás eso, se nos ha dado abundancia de bienes también, se nos ha dado abundancia de comida, abundancia en todos los aspectos. Es una nación bendecida, próspera, amén. Próspera, ¿verdad? Entonces hay que buscarle, no hay excusa para no buscar a Dios, porque nosotros sabemos la verdad. Nosotros somos privilegiados a comparación de muchas naciones que son censuradas. Así es, amén, gloria a Dios. A nosotros Dios nos ha dado el don de discernimiento, nos ha bendecido grandemente, nos ha revelado misterios desde la fundación del mundo, que muchas personas creyentes en otros países no han podido saber, por lo mismo, porque se les censura. Entonces tenemos que hincar nuestra rodilla cada mañana y agradecerle a Dios que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a su luz. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra: aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Quién es el siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó y va a recibir muchos azotes? El que ha escuchado la verdad en la televisión, el que la ha escuchado en la radio, el que la escucha en la iglesia, ¿verdad? Esa persona que escucha la palabra del Señor en todas partes y siempre lo ha rechazado, cuando sea el día del juicio no se le tomará por inocente, porque se le ha hablado la palabra de Dios en todas partes y a todas horas, y siempre lo ha rechazado por vivir conforme al mundo. Amén. Entonces les exhorto a que vivamos una vida recta, libre de pecado, libre de maldad, que nos santifiquemos haciendo las cosas que Dios nos quiere que hagamos. Vea cómo, no echando mentiras, vea, no echando pleitos. Amén. Amando al prójimo como nosotros mismos. Así compartiendo es, lo que tengamos. Amén. Alejando la ira de nosotros, de nuestras vidas. Alejando la envidia. Alejando el adulterio y la fornicación. Vea, todos esos pecados malos hay que reprenderlos en el nombre del Señor. Amén. Y mantenernos firmes en la fe. Así es, gloria a Dios. Aleluya. Los fundadores de esta nación sabían que Dios los había escogido, que era un real sacerdocio, un linaje escogido,
para hacer más, ¿verdad? ¿Qué pasa con América? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, junto con otra coalición de naciones cristianas, fundan el Estado de Israel. Lo fundaron el 14 de mayo de 1948, para que todas las ovejas que estaban dispersadas de Dios se pudieran reunir otra vez. Entonces, ¿qué pasó? Desde 1620 ya estaba trabajando el Espíritu Santo en la tierra. Amén. Para la restauración de Israel, para la restauración de su pueblo, de su iglesia. Cómo vinieron esos peregrinos cristianos desde allá hasta acá a fundar esta nación. Cómo podemos ver después en 1945, ya han pasado muchos años, que esta nación que fundaron esos peregrinos cristianos fue y derrotó a los nazis que estaban matando a los judíos, al pueblo de Dios. Y cómo esta nación reconstruye otra vez el Estado de Israel para que vuelvan las ovejas al país donde Dios las quería juntar. Aleluya. Estamos viendo que se están cumpliendo las profecías. Amén, gloria a que Dios. todo lo que está escrito es verdad. Así que es, no amén. ficción. Entonces, ya sabemos que estamos en los últimos días. Les exhorto a que agradezcan a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, por la vida, por la salud, por la casa, por los seres queridos, por la familia, por todo. Amén. Hay que agradecerle al Señor y hay que hacer su voluntad. Amén. Bueno, pues solamente quería compartir este mensaje de acción de gracias con ustedes y vamos a orar. Amén. Padre eterno celestial, Señor, le rogamos, le suplicamos que se quede con nosotros, Señor, que nos ayude a mantener sus dichos en nuestro corazón para no pecar contra usted, Padre Santo. Gracias por revelarnos los misterios de la tierra desde la fundación del mundo, Señor, porque tenemos la libertad de alabarle sin que haya represalias contra nosotros por ser creyentes cristianos. Gracias, Padre Santo, porque podemos oír de usted en la televisión y en el radio, porque podemos oír de usted en todas partes, Señor, porque podemos ser libres cristianos, Padre Santo. Le rogamos y le suplicamos que esa semilla que hay en nuestro corazón que dé frutos, Señor, que sean frutos buenos, Señor, de bendición para otras personas. Se lo rogamos no porque lo merezcamos, sino en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén.